el mundo no conocía a Dios. Porque en la sabiduría, el hombre no conoció a Dios. La sabiduría del hombre, aun la mejor capacidad que tenga, no puede conocer a Dios de ninguna manera por sabiduría mundial, y he dicho esto ya anteriormente. Y el hombre piensa que lo conoce todo y, y damas y caballeros, no es así. Dios no trata con este mundo por medios de la sabiduría de este mundo, no lo hace. Porque en primer lugar, ¿qué es la sabiduría de este mundo en comparación a Dios? No es nada. Es una burla, francamente. Cuando usted le sirve a Dios, usted le sirve a la fuente de toda la sabiduría, aquel que tiene sabiduría que el mundo no tiene. Y bueno, am, un niño que conoce al Señor, un niño que conoce al Señor, realmente tiene más conocimiento de cosas que son correctas que aquellos que tienen doctorados y no conocen al Señor. Así que la sabiduría que Dios tiene es lo que es imputado a los creyentes cuando vienen a Cristo. Hermano Suárez, la sabiduría siempre está asociada con la ayuda del Espíritu Santo. Es Así el es, Espíritu así Santo que es. revela las cosas de Dios y como pecador es el Espíritu Santo que primero llega sobre nosotros y nos redarguye, nos atrae al Padre, pero después la revelación de que somos pecadores también tiene que venir del Espíritu Santo y ese es el primer paso para convertirnos en cristianos y después de la convicción, el arrepentimiento y aceptación de Cristo, el Espíritu Santo llega y si aprendemos a escuchar, Él es nuestro perito arquitecto, nuestro maestro, nos da sabiduría acerca de la voluntad de Dios. Durante la edad del reino, el mundo va a estar operando en la base de la sabiduría de Dios, lo que realmente será completamente distinto. Y en ese momento, pues, habrán cosechas 12 meses del año. Y, y realmente las cosas que son un problema con la humanidad hoy en día, que están buscando respuestas por ello y no lo han encontrado en aquel día, van a ir a Cristo desde todo el mundo y y es la razón por la cual harán esto y aquello y les darán las respuestas. Ahora, el mundo hoy día, ahora, en este mundo, en este momento presente, si busca a Dios como debería, realmente la situación cambiaría. Así La es, situación cambiaría. claro que sí. Pero desafortunadamente no hace eso. No, el hombre especialmente en un estado caído, sea que querramos escucharlo o no, todos comenzamos ahí, separados de Dios por el pecado y hay una aversión natural, una rebelión natural en el corazón del hombre en contra aún de la idea de Dios. Dios encargado de mí, yo no quiero eso, yo quiero ser Dios, yo quiero estar a cargo. Así que la rebelión es el aspecto más natural de la humanidad hacia Dios, a menos que, por supuesto, desarrollemos a un Dios de nuestra hechura y después lo hacemos agradable a nosotros en vez de que nosotros seamos agradables al verdadero Dios. Y no puede ser, el hombre no puede hacer su propio Dios, pero realmente está diciendo que quiere hacerse a sí mismo Sí, pero Dios. cada religión ha tratado de hacerlo, ha tratado de proveer a la humanidad con otra versión de Dios fuera de la versión bíblica. Y esa versión, hermano Swagger, no cumplirá con la necesidad del hombre. Usted habló acerca del reino milenial en donde todo va a ser ordenado, pero aún hoy, en un mundo que está devastado por el pecado, una persona puede tener vida nueva y experimentar una vida nueva completamente, y aún en medio del caos, aún puede tener Así gozo, es, paz, así es. justicia, fortaleza, dirección, y usted sabe que el Señor es su ayudador. ¿Y qué gozo es eso? Así que podemos tener eso aún el día de hoy, pero necesitamos regresar a Dios por su manera y no por nosotros mismos. Si a Dios se le da el primer lugar en la vida de la persona, las cosas empiezan a cambiar
y empiezan a cambiar para bien. Y yo recuerdo que mi madre y mi padre estaban casados en medio de la depresión en los años 30 y no había dinero en aquel momento, no habían trabajos, no había trabajo en general. Y, y la gente estaba al borde del hambre y algunos estaban en ese punto, ¿no? Y mi papá en aquel momento quería proveer para su familia y él, estoy tratando de ver cómo digo esto, a él no le interesaba mucho cómo él proveía ese dinero necesario, pero no le entregaba su corazón al Señor por eso. Él quería hacer algo que tal vez no era correcto en ese momento. ¿Qué era? Yo no lo sé, pero no era, vamos a decirlo, muy legal y no le decía así a Cristo. Iban a la iglesia, no perdían un servicio, era algo extraño. Ellos iban al servicio, pero no vivían para Dios. Entonces llegó el día cuando ambos, él y mi madre, entregaron su corazón a Cristo. Y yo todavía lo puedo ver en mi mente cuando ellos pasaron por el pasillo de aquella iglesia, pasaron al frente, aquel lugar tal vez sentaba 100 personas, tal vez. Y bueno, puedo ver al hombre con quien mi papá estaba en negocios, lo puedo ver en mi mente. Y fue el primero que le felicitó a mi papá. Él no era salvo, él no era un creyente. Y yo, a ver si puedo recordar, yo tenía 4 o 5 años de edad, pero yo recuerdo aquel momento, lo recuerdo claramente. Yo puedo ver a mi papá parado en el pasillo, habiendo entregado su corazón a Cristo. Y él era un hombre rudo en cierta manera, así que para Dios atravesar y llegar a él tomó algo, pero el Señor tiene ese algo, ¿no? Amén, así es. Y él lo hizo. Y esto es lo maravilloso de esa situación, que antes de ese momento todo lo que mi papá tocaba se convertía en tierra y no funcionaba. Fracasaba en todo. Empezaba a negociar con una cosa, no funcionaba, trataba otra cosa y no funcionaba tampoco. Pero cuando él entregó su corazón a Cristo y empezó a darle a Dios, y eso fue un milagro, que él dejase de consumir el dinero que tenía para dárselo al Señor, era un milagro, pero lo hizo. Lo hizo y empezó a entregar diezmos fielmente. Y mi madre me enseñó a mí también a entregar diezmos cuando yo era niño. Pero bueno, de todas maneras, sucede que todo lo que él empezó a hacer para ganar dinero después de entregar su corazón a Cristo, Dios empezó a bendecirlo y bendecirlo. Y recuerdo que nosotros construimos una casa nueva y pagamos por ella en efectivo, vehículos nuevos, pagos en efectivo también. Y un negocio tras el otro y todo salía bien y ganaba dinero. Y, y nosotros teníamos algo que ellos no habían tenido en esa gran depresión. Sucede que entonces ellos dieron a Dios la gloria por eso, ¿no? Por permitir que nuestra familia pues prosperara. Y Dios le bendijo abundantemente. Él tenía una cantidad de casas que alquilaba. Él tenía varias tareas de tierra, de granjería, de agricultura, perdón, tiendas. Y Dios empezó a bendecir a mi papá. Nosotros no servimos a Dios por el dinero. No, no servimos a Dios por nada de esa naturaleza, pero aún así, Dios sí bendice a la gente que le cree. Mi mamá y mi papá creían que si ellos entregaban sus diezmos y eran fieles a Dios, y allí es cuando, eso fue antes de que el Señor empezó a bendecir, que ellos pensaban así, que Dios bendeciría y Dios bendijo. Y realmente mi papá, él era un hombre bien duro, $1 para él era $1. Él no malgastaba el dinero, ni a los niños que le daban una merienda, a mí no me daban una, o un semanal, a mí no me daban eso. Mi papá nunca me daba dinero. Yo empecé a comprar mi ropa cuando tenía 12 años de edad. Todo lo que yo tenía lo compraba con mi trabajo. Mi papá hacía posible que yo me ganase el dinero trabajando. Y
Y la vagancia era blasfemia en nuestra casa. Realmente uno no se quedaba haciendo nada, tenía que hacer algo. Parece que yo recuerdo que usted me dijo que había algo que falló una vez. Oh, los frijoles. El diablo nunca deja que uno olvide las cosas. Sí, no, 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 no. Mi papá, en una ocasión, él tenía una granja, una pequeña granja donde él sembraba tareas o media tarea de frijoles, un tipo de frijol. Y yo lo sembré, no lo sembré, pero sí lo sembré. Lo que hice fue, yo quería jugar béisbol, yo era catcher del equipo y yo quería jugar. Entonces iba a tomar todo el día para sembrar esos frijoles. Así que yo hice un hoyo, tal vez así de profundo y así de ancho, y puse todos los frijoles allí. Usted los plantó. Los planté, los sembré, todos a la vez. Pero obviamente que no salió nada. Y mi papá me llevaba allí todos los días. Yo no entiendo, me decía. Ni siquiera un frijol salió. Yo tenía miedo, yo no podía decir nada. Yo pensaba que se iba a dar cuenta. Entonces, Sí, señor. yo era el catcher del equipo de béisbol. Yo quería irme a jugar y él no quería eso. Él quería que yo sembrara los frijoles y me puse a hacerlo. Y Sí, bueno, pero después bueno. que Francis y yo nos casamos, después, años después, que yo finalmente le dije a mi papá qué pasó con aquellos, qué pasó con esos frijoles y yo pensaba que me iba a dar una golpiza. Bueno, la hermana estaba ahí ya para protegerlo, ¿verdad? En serio. Usted va a saber que el pecado lo va a delatar. Pero no hay que poner todos los frijoles en una canasta, pues. Esa es la antigua receta. Esa fue la Bueno, estrategia. Bueno, yo, él no me confió con sembrar más frijoles después de esa ocasión. Pero bueno, y hay otra situación que pasó allí. Es que él pensó, bueno, tal vez es que necesitan agua. Y yo cargué agua para echarle agua a aquella tierra hasta que se me cayó el brazo. Yo estaba echándole agua a aquellos frijoles y no habían frijoles en la tierra. Mi papá decía, necesitan más agua y más agua y más agua. agua y tierra. Estamos hablando del más inteligente. Yo creo que yo no era muy inteligente en ese momento. Pero sí jugó como catcher. Y no lo disfruté. No lo disfruté. Estoy seguro que las cosas se hicieron más ¿Cómo? lodosas. Usted hizo las cosas lodosas. Bueno, creé tremendo lodazal, pero nada nació. Llegó el momento, hermano Suárez, en el que todas esas bendiciones que Dios le había dado a su familia, el Señor lo puso en el corazón de su padre de mudarse y dar todo eso, ¿verdad? Sí, yo recuerdo aquel día y lo recuerdo muy bien. Teníamos una casa nueva en ese momento, nos acabábamos de mudar y mi papá me llama y dice, el Señor me llamó a predicar. Y, y yo voy a venderlo todo, etcétera, etcétera. Y yo pensé, Señor, está loco. Mi papá, no. Ay, realmente, ¿y a dónde? ¿A dónde? A Wisner, Luisiana. Wisner, allí solamente viven 300 personas. Más o menos los sábados. Los sábados, sí. Exacto, era un pueblo muy pequeño. Y yo no lo sabía, pero saben, allí Dios tenía cosas bonitas, ¿no? Su nombre es Él sabía Francis. que Francis estaba allí y sería lo mejor después de Cristo que haya sucedido en mi vida. Y el vivir para Dios, damas y caballeros, Amén. es lo mejor en la faz de la tierra. No hay nada como ello. Y sabe, yo siento en mi espíritu que Dios se está Sí, tratando con amén, algunos ahora amén. mismo. Usted ha luchado, ha peleado y no ha podido avanzar, pero Dios le ama. Dios le ama y yo quiero que usted entienda eso, que Él le ama. Y el Señor que bendijo nuestra familia y nuestro hogar y la familia de estos hermanos, Él le bendecirá a usted también, Él le ama. El Señor me dijo, cuando invites al pueblo a ser salvos, diles primero que yo les amo. Él no tiene ningún pensamiento negativo hacia usted, nada más que amor para usted.
Y yo voy a orar en este momento. Amén. Y le voy a pedir a Jesucristo que entre a su corazón. Y yo quiero que usted abra su corazón a Él. Yo quiero que usted lo repita después de mí. Los hermanos aquí le van a ayudar. Y yo quiero que usted acepte a Jesucristo como el Salvador de su alma y el Señor de su vida. Y su mundo cambiará. Su mundo cambiará. Créame que así será. Ahora inclinen sus rostros, por favor, y repita conmigo. Padre que estás en los cielos, Padre que estás en los cielos, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis Te pido pecados, perdón por mis pecados, la vida que he la vivido, vida que he vivido, las cosas que he las hecho. cosas que he hecho. Por favor, perdóname Por favor, perdóname y límpiame y límpiame con tu preciosa con tu sangre preciosa sangre de toda injusticia. de toda injusticia. Con mi boca Con mi boca yo yo confieso al Señor al Jesús. Señor Jesús. En mi En corazón, mi corazón yo creo yo creo que Dios le que Dios resucitó resucitó a Jesús de entre los de muertos entre los muertos y Él vive. y Él vive. En este momento, En este momento acepto a acepto a Jesucristo Jesucristo como el Salvador de mi alma como el Salvador de mi alma y le hago y le hago el Señor de mi el vida. Señor de mi vida. Y de acuerdo a la palabra de Y de Dios, acuerdo a la palabra de Dios, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy soy perdonado, perdonado, yo soy salvo. yo soy salvo. Alabado Dios, alabado Dios, Aleluya. alabado Dios. Yo quiero que usted le cuente a alguien hoy que le ha entregado su corazón al Señor. Le ayudará y le fortalecerá. Así que asegúrese de hacer eso. No tiene que hacerlo para ser salvo, pero sí le ayudará. Así que yo le motivo a hacer eso. Dígale a alguien que ha entregado su corazón y su vida al Señor Jesucristo. Alabado Dios. Alabado Dios. Hay algo que tal vez tenemos que ver. Nosotros ni siquiera podemos probar científicamente que hay un Dios. No se puede medir a Él con un metro. No se Así puede es. poner a Él en una ampolleta. Estábamos hablando acerca del método científico el día de ayer. Bueno, el método científico no puede tener una verdad absoluta. No, no es para ello. Exactamente. Y yo creo que fue Pérez que dijo que siempre tiene que estar abierto a esa discusión. Cada vez que hay una teoría o una ley científica, tiene que estar abierta para ser refutada. Y eso no es una verdad absoluta. El mundo nos dice que toda la verdad es la verdad de Dios. Esa es una mentira. Estamos hablando de dos diferentes tipos de verdades. La verdad que Bueno, hay una diferencia. Si es verdad, hay muchas cosas que son verdad que no son de Dios, todo tipo de cosas. exacto, sí. Si es verdad que si usted consume Sí es. vamos a decir, el whisky, se va a emborrachar, Sí. pero eso no es la verdad. Jesús es la verdad. Dice, yo soy el camino, la verdad y La la verdad vida. es la realidad, lo real. Y la mayoría del mundo está viviendo en una verdad alternativa o alterna. Satanás es el autor de esa verdad alterna. Usted puede existir en esta vida, puede recibir todas las cosas que necesita en esta vida sin Dios. Que hay otra manera de vivir, ¿cómo le llaman el día de hoy? Un estilo de vida alterno. Y es una realidad alterna. Satanás es el autor de toda la realidad alterna. Él comenzó diciendo que él podía exceder el plan de Dios y que podía ser sublime y más alto que Dios. Y desde ese día hasta este día, él ha escrito realidades alternas para que la humanidad vive ahí, haciéndolos pensar de que ellos pueden vivir sin Dios. Pero él es un mentiroso. Pero esa no es la verdad. Mentiroso. Eso no es lo que la realidad es. Lo que la realidad es lo que es verdad. Y la verdad es Dios. Dios es verdad. Si nos fijamos en el mundo fue creado. Aun si uno dice que uno cree en la gran explosión, que dos partículas se estrellaron y explotaron y algo evolucionó de ahí. Bueno, ¿de dónde salieron esas dos partículas? Sí es. Así que aun si uno dice que así es como todo sucedió, nada viene de la nada. Nada viene de la nada.
algo tuvo que haber existido para poder ver a la existencia y decir, yo quiero creer en esto. Eso simplemente nos deja concluido que hay un Dios y hay una realidad. Hay gente joven el día de hoy que está pensando que puede ser lo que quieran ser y eso no significa que no puede ser usted un policía o un bombero. Eso es lo que solía significar, pero lo que significa el día de hoy es que usted joven, si es jovencito, puede ser una jovencita y viceversa si ustedes quieren. Pero eso, una vez más, está fuera de lo que de hecho es verdad. Es una realidad alterna que están enseñando y Dios ni siquiera existirían. Ninguno de nosotros existiríamos si Dios no hubiera pensado en nosotros. Es lo que él dijo de Jeremías, que antes de que él pusiera a Jeremías en el vientre, él pensó, lo conocía. Así que ni siquiera existimos sin Dios. Nosotros le debemos nuestra existencia a Dios y si eso es verdad, entonces Él es el que define lo que somos y lo que se supone que debemos ser en esta vida. Si usted quiere saber cómo es Dios, solamente vea Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la Amén, vida de exactamente. Jesús. Eso es lo que debe de ver. Y cuando lo vea él, ha visto a Dios. Esa es la realidad. Bueno, Podemos saber que hay un Dios sí en es. un ámbito completamente diferente a lo que el hombre menciona en Exactamente. cuanto a lo que él puede entender y tocar y sentir. Pero esa gente que ora nada más, la Biblia dice que el Espíritu Santo dará testimonio a su espíritu de que De que ellos son son hijos de hijos de Dios. Dios. Eso es verdad, eso es Eso es. realidad. Ahí está. Muy bien. Tenemos el testimonio de la creación, la conciencia, pero también vemos en Eclesiastés capítulo 3 dice que ha hecho todo bello en su tiempo y también ha puesto el mundo en su corazón y allí se debería de traducir eternidad. Hay algo en el corazón del hombre que hay un vacío allí que necesita ser lleno. Todo el mundo que no es salvo lo sabe, están buscando algo. Así que la creación es testimonio y obviamente tenemos la conciencia como testimonio y también la palabra de Dios que es testimonio cuando es predicado. Y por eso el Señor dice, a través del escritor de Juan en su epístola, estas cosas he escrito, que sepan, para que sepan que tienen vida eterna aún aquellos que han creído en su nombre. Sabemos porque hemos recibido por fe. Ese es el ingrediente que le falta al mundo, el creer. La fe es la sustancia, la evidencia de las cosas que no se han visto. Por eso la gente dice, pruébenme que hay un Dios. Míreme a mí, yo soy la prueba no porque lo soy, sino por lo que Él ha cambiado mi vida. Miren quién soy en comparación a lo que era. Así que tenemos un gran testimonio y hay suficiente evidencia para comprobar. Josh McDowell escribió 2 años atrás evidencia que demanda un veredicto y él presentó a través de evidencia arqueológica que promueve el hecho de que sí existe Dios y el hombre no tiene excusa para rechazarlo. Bueno, una Una creación demanda a un creación. creador. Esa es la prueba que necesitamos, pero he dicho esto una cantidad de veces y lo que formalmente era la Unión Soviética, que era una nación atea, que no creía en Dios, y lo que se estaba proclamando era eso dentro de las escuelas públicas en ese momento. Entonces, un niño se quedó después de la clase y hizo una réplica del universo de papel, ¿no? Lo hizo como en una maqueta y lo puso en el escritorio de la maestra y se hizo de una manera muy correcta. Entonces, cuando ella lo vio al otro día, pensó, esto lo hicieron muy bien. Pensó, ¿quién hizo esto? Le preguntó a la clase y nadie dijo nada. Entonces, dijo, alguien hizo esto y nadie se quedó callado. Finalmente dijo, esto no simplemente sucedió, no apareció, alguien lo hizo y separó al niño. Y le dijo, maestra, es lo que estoy tratando de decirle, que este universo no simplemente sucedió, Amén. alguien lo creó y ese alguien es Jehová Dios. Amén. Así que cuando se trata de poner a Dios, a remover a Dios, realmente no queda nada más que estupidez y todo lo que el hombre ha hecho ha sido por todo lo que es bueno y de ayuda, que ha ayudado a la población, al mundo. Dios es quien dio la sabiduría para hacer eso. Josh tal vez me tiene que ayudar con esto porque es un poco de biología, pero están los peptoides y los polipeptoides y cuando descubrieron el doctor Francis, Polypeptides, bueno, sí,
un montón de peptoides juntos, pero cuando descubrieron los cromosomas o el ADN en nuestro cuerpo, se encontraron con la verdad de que el ser humano tiene 13.000 millones de estos y para poder trazar la cadena y ver cómo el hombre fue creado parece ser imposible. Aún hasta el hombre que encontró el genoma o el genoma escribió un libro diciendo cómo él cree en Dios ahora porque él vio que sería imposible que cualquier persona creara algo de la humanidad o de cualquier cosa que fuese tan complejo. Pero esto para mí completamente destruye toda la educación de la evolución y Absolutamente. cosas así. Sí, Por ejemplo, la primera causa. No tienen una respuesta para la primera tienen causa. un par de teorías, pero nada de esto. ¿Cuáles son esas Bueno, teorías, se por requiere favor? demasiado tiempo, es una pérdida de tiempo comenzar con todo esto, pero generalmente hablando tienen toda teoría excepto en el principio Dios. Ujú. Resumámoslo de esta manera, inventan cualquier tipo de locura posible excepto en el principio Dios. Pero cuando nos fijamos en el cuerpo, aunque ellos se descomponen y obviamente morimos después de cierto tiempo, cuando nos fijamos en cuán magníficos son nuestros cuerpos y nuestro ADN y todo esto, no tiene nada de sentido que hayamos salido de un ancestro común que sea, no sé, un mono o una especie menos sofisticada que nosotros. La razón por qué hablo de esto es porque todo el ámbito de la ciencia, especialmente la física, es que primeramente la materia, las cosas no pueden ser creadas ni destruidas, simplemente cambian de forma. Pero al cambiar de forma, existe un desglose y de hecho hay más desorganización que surge. De hecho, hay términos en cualquier persona que conozca los términos científicos conocerán antropía y exantropía y ellos conocen estas cosas. Saben que hay una desorganización que de hecho sucede. Y bueno, ¿cómo es que todo eso tiene sentido en cuanto a la evolución? Si técnicamente vemos que las cosas se desorganizan más, en vez de organizarse, más caótico es otra palabra de decirlo, es otra manera de decirlo. Así que nada tiene sentido. Y toda clase, cada profesor que tuve, cada libro que tuve que leer y cada prueba que tuve que tomar, mientras más me exponía yo a estas cosas, más podía ver que la Biblia era Será más, real. mucho más real y clara. Pensemos en esto. Los satanistas y aquellos que siguen esos principios, su modelo ha sido orden en medio de caos, lo opuesto a lo que Josh acaba de explicar. Así que están negando la ciencia y adoptando la idea de que en caos se crea realmente un orden. Y no es así. Realmente la corrupción y la corrupción Así vienen del es. caos, trae destrucción. Cuando usted pone, por ejemplo, Lauren, un vehículo en entre en una selva, no se mejora, sino que se daña, se deteriora. Entonces, eso es pecado, eso es el pecado. El pecado nos hace peor hasta que corregimos. Nunca han podido traer vida de la muerte, nunca. Han hecho todo lo posible, todo lo bueno que ellos consideran bueno para causar la vida y ellos piensan que de una hoja muerta pueden provocar vida, pero nunca han Correcto, tenido sí. éxito, nunca funciona. Dios también mencionó que son las primeras dos leyes y se supone que debe ser eh, el desarrollo de la ciencia y el desarrollo de la ciencia es completamente contradice la evolución y la teoría de la gran explosión. Así que la premisa que se supone que debe ser científico no queda dentro de su conclusión científica. El sentido común diría, como se mencionó anteriormente y usted lo dijo con esa historia, que usted puede ver cualquier cosa que existe, que tenga cualquier tipo de propiedad física que sea hermoso y obviamente alguien puede decir, alguien creó esto, nadie lo puede negar, sin embargo, uno ve al universo y uno dice, eso no, nadie lo fue, nadie lo Mm. creó, no tiene sentido. Es porque no tiene sentido. El único sentido que tiene es lo que dijimos ayer acerca de la sabiduría del hombre. La sabiduría del hombre debe ser para explicar las cosas, pero sin Dios. Sin Dios. Es el único sentido y ese siempre es el punto al que regresa. No me importa quién sea, si sea un Mm. profesor de carrera ya de 15 años o si se da cuenta que de repente ya no cree en Dios, siempre regresa a ese punto. Y no son las otras religiones de las que tenemos que hablar, sino del cristianismo. Pero cuando te haces un examen en la universidad y dices que Dios es el creador, te reprueban, ¿no? Bueno, como si tomamos un curso en inglés y estudiamos ciencia ficción, queremos responder las preguntas de acuerdo al libro de ciencia ficción que se acaba de leer para pasar la prueba, ¿verdad? Así que yo Sí. hice lo mismo en la ciencia.
sabía que era ciencia ficción, pero yo les di las respuestas que estaban buscando, pero yo no creía nada de ello, simplemente es un cuento de hadas. Es como tomar una prueba, hacer una prueba sobre Santa Claus y las hadas marinas, no sé. Lo hice de esa manera, pero les quiero decir de que yo sí, bueno, sí es una ayuda entender qué es lo que otra gente cree. Yo no castigo ni critico a la gente, pero no significa que yo creo o promuevo lo que ellos creen. Ahora, lo que yo quiero regresar es que la evidencia más grande y el proceso científico, de hecho, quiere refutar en vez de probar. Entonces, básicamente existen todas las opciones posibles y uno comienza a eliminar las posibilidades hasta que lo que queda debe ser la verdad y la respuesta. Y eso es lo que arregla y cambia la hipótesis, más que nada. Pero cuando nos fijamos en el Señor, cuando nos fijamos en Dios, Mm, hay algo que es muy difícil discutir. Casi en mi opinión es imposible comenzar a discutir sobre esto. Y eso es el cambio que sucede así es. en el corazón y en la vida de la persona en un instante y un cambio continuo cuando le da su corazón a Cristo a esa persona. ¿Y cómo ese profesor explica eso? Jamás he escuchado ni una sola respuesta razonable. La mayoría del tiempo dicen maravilloso y no hay explicación porque no se puede. Alguna persona que esté atada por drogas y alcohol, hermano Larson, tal vez su testimonio, ¿verdad? Todas las cosas y en un instante el cambio. Y si no me equivoco, fue el libro de Proverbios que el Señor le dio a usted, ¿verdad? Que el principio, el temor de Jehová es el principio de Eso la es. sabiduría, ¿verdad? Así es. Es la verdad. Si queremos conocer el principio del conocimiento y la verdad, todas las respuestas a las preguntas que tenemos, es el principio de la sabiduría. Y no tenemos que tenerle miedo, sino que es una Sí. reverencia, un temor, un respeto, porque el hecho de que Él es Dios, Él es Reconocer que Él real. es Dios, que Él es real y somos responsables de responder a Él. Exacto, ese es el principio. Entonces, ¿creen que toda la descripción del cielo, del trono, de Dios mismo en el libro de Apocalipsis es simplemente ficción? La mayoría diría que es un texto religioso, es ficción, es cuento de hadas. Un profesor me dijo que la Biblia surgió por causa de que a lo largo de los años la gente se sentaba, nuestros ancestros se sentaban en fogatas, contaban historias y las historias se hicieron más elaboradas y por eso tenemos nosotros la Biblia. Fábulas. Fábulas, sí, simplemente que no creen. Ellos Sí. no creen y porque ellos han escogido creer en otras cosas, han hecho, bueno, la palabra de Dios para ellos es una locura. Ese es el punto, allí llegan. Usted puede mostrar toda la prueba que quiera y todo el texto que quiera o toda explicación científica. Cuando llega al punto central, usted tiene que creer por fe. La fe tiene que entrar en su corazón. Toma fe. Si usted quiere vivir a Jesucristo, tiene que creer. Y desde ese punto en adelante tiene que continuar creciendo y la fe tiene que continuar creciendo. Sin Sin fe fe es es imposible agradar a imposible. Dios, tiene que ser por Exacto. fe. Entonces, Sí, en el principio, Dios. Dios, Ahí ahí está, está, eso es todo. ¿verdad?